Hola hermanos, seguimos con nuestros estudios acerca de la persona del Señor Jesucristo y hoy queremos revisar un salmo. Los salmos son expresiones del corazón del hombre hacia Dios, son oraciones, son cánticos, son poesía que el hombre ha hecho, a veces en oración, a veces en lamento, pero expresan el corazón del hombre y Dios ha inspirado estos salmos para dejarnos algunas señales para que nosotros podamos identificar al Mesías. Hoy vamos a revisar este Salmo número 2, que lleva como título en mi Biblia el Salmo del Mesías, o también el Salmo mesiánico es conocido. Le voy a dar lectura. Este salmo dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este es un salmo del rey David. No se saben las circunstancias en que David lo ha escrito. Sin embargo, fue dirigido por el Espíritu Santo para anticipar varias cosas, para profetizar varias cosas. En primer lugar, la hostilidad humana contra el gobierno del Mesías cuando él viniera a este mundo, y también anticipa el triunfo final del Mesías. También este salmo nos deja claro que no se refiere a ningún hombre que haya pisado o va a pisar esta tierra, porque da algunas características esenciales de quién es este Mesías. Ahora, el Mesías es en hebreo la palabra ungido, y este ungido es el rey que iba a venir a instaurar, o que va a venir a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Va a traer paz al pueblo de Israel y va a traer paz y salvación también a toda la humanidad. Entonces, este Mesías tiene unas características especiales y no se refiere a ningún hombre, no se refiere al rey David ni a algún descendiente del rey David en la carne, pero sí se refiere a un descendiente de David, pero con un nacimiento distinto, y ese es el Señor Jesucristo. Examinando la evidencia, encontramos que todas estas señales de la escritura acerca de este Mesías van dirigidas solamente a un hombre, y no puede ser de otra manera. Ese hombre es Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de José, el carpintero. Todas las señales indican que él es el Mesías. Entonces, estos escritos, estos salmos, estas partes de las escrituras están para definir, para describir y para señalar las características de este Mesías y qué iba a ser el Mesías cuando viniera. Entonces, ¿qué propósito tenían estas escrituras? Que los que leen la palabra del Señor, los que leían en ese tiempo los salmos, las escrituras, pudieran reconocer el advenimiento del Mesías y pudieran reconocerle, identificarle, y también desenmascarar a los falsos
a los falsos cristos, a los falsos mesías. Un bosquejo para poder entender este salmo súper simple es del verso 1 al 3, relata o señala la rebelión humana contra el Mesías. Del verso 2 al 6 señala la respuesta de Dios frente a esta rebelión contra el Mesías. Desde el verso 7 al 9 relata el reino del Hijo, las características del reino del Mesías. Y desde el verso 10 al 12 es una invitación del salmista, en virtud de todo esto que es escrito, una invitación a adorar, una invitación a poner atención a este Mesías. Bien, vamos a comenzar entonces con esta rebelión humana, la primera parte de este bosquejo, que están entre el verso 1 y el verso 3. Es lógico que el pueblo de Israel, que conocía la Escritura, que esperaba el Mesías, tuviese facilidad para reconocerle, tuviese facilidad para poder distinguir quién era o quién no era el Mesías, y cuando el Mesías apareciera, tuviese también la capacidad de regocijarse, de alegrarse, de saber que Dios estaba cumpliendo su plan por medio de su pueblo, tal como lo hizo Zacarías, por ejemplo, tal como lo hizo Ana la profetisa, tal como lo hizo Simeón allí en el templo, ¿cierto? Eso lo relatan los primeros capítulos de Lucas, cuando se enteraron que este niño había nacido. Pero este texto nos ilustra lo siguiente, que el pueblo no lo iba a reconocer, que el pueblo lo iba a rechazar. En Juan capítulo 1, verso 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Entonces los evangelios están llenos. Yo voy a citar algunos textos para que pueda revisar en casa. Marcos 12:12, por ejemplo, procuraban prenderle a los fariseos. Marcos 14:1, los escribas procuraban prenderle con engaño y matarle. Lucas 4:28 y sucesivos dice que después de que Jesús leyó el rollo, ellos se llenaron de ira y lo empujaron para un despeñadero y querían matarle. Juan 7:30, procuraban prenderle. Lucas 19:14, nuestro Señor Jesucristo, contando una parábola, dice que en relación a ellos, que no queremos que éste reine sobre nosotros. Y así varios textos del Evangelio dicen y hablan sobre este rechazo del Mesías. Miren, al Señor Jesucristo lo llevaron frente a Pilato, lo juzgó el Sanedrín, estuvo frente al pueblo y lo rechazaron gritando: crucifícale. Aún cuando era un bebé, un pequeño niño, Herodes ya quería matarlo. Eso lo relata Mateo capítulo 2, verso 16. Y Herodes mandó a matar a todos los niños de ese lugar, queriendo terminar con la vida del rey de Israel, de este Mesías. Le rechazaron. Los principales del pueblo lo llevaron frente a Pilato, frente a una nación gentil que tenía la autoridad en ese tiempo en Israel, y terminaron crucificándole. Y esta es la interpretación que hace, por ejemplo, Pedro en Hechos capítulo 4, 27-28, acerca de este pasaje. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Pedro orando, ¿cierto? A quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano
y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En este salmo ya estaba profetizado que se iban a unir, se iban a amotinar contra el ungido de Dios, pero eso estaba predeterminado por Dios. Y esto no es nuevo en el pueblo de Israel. Jeremías, por ejemplo, capítulo 2, verso 5, dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En Miqueas vuelve a exclamar: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. El pueblo lo había rechazado a Dios y Dios decía: bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué de mal he hecho? Con el pueblo se preguntaba el Señor. Y lo que querían, ¿cuál era el motivo por qué se amotinaban frente al Mesías? Lo dice el versículo 3: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, lo que ellos querían es sacar a Dios completamente de sus vidas. Sacar a Dios completamente de sus vidas. Miren lo que dice Lucas 10:16, por ejemplo. Esta relación entre nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, hablando al Señor Jesucristo, desecha al que me envió. El rechazo del Señor Jesucristo no es solamente el rechazo a Cristo, es el rechazo a Dios. Juan 5:23 también complementa esta idea. Dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, los judíos no solo estaban rechazando al Hijo, estaban rechazando a Dios. Estaban dejando de lado a Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Bueno, lo encontramos allí en los versículos del 4 al 6. Dice que el Señor se va a reír. El Señor se va a reír, se va a burlar de ellos, porque no tienen el poder alguno para estorbar el plan de Dios. Dios se ríe de estos que quieren ir en contra de Dios. El Salmo 11:4 dice que Jehová está en su templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está mirando a cada uno de los hombres. Todos los que planean cosas, los que tienen algunos deseos en su corazón, algunos planes en su corazón, Dios ya los conoce. Y mire lo que dice Isaías 40, versos 23 y 24. Dice: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Dios tiene el poder de eliminar en un segundo todos aquellos que están en contra de Dios. Todos aquellos que están o que han decidido vivir fuera de Dios. Dios los puede eliminar de un chasquido. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y dice el texto: hablará en ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, cuando Él venga a poner el juicio. Hoy ha enviado a su Hijo para reconciliar al mundo con Él a través de su Hijo Jesucristo. Pero va a venir un día en que Él va a juzgar. Él va a juzgar a este mundo. Y dice la Escritura: pero yo, Dios respondiéndole a este que se amotinan en contra de su ungido, pero yo lo he puesto. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Miren lo que dice Hebreos.
Hebreos capítulo 12, versos 22 y 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso es lo que está ahí en el trono de Dios, la presencia de Dios mismo, el Hijo a la diestra de Dios Padre, y todos esta congregación, nosotros los creyentes estamos allí también, nos hemos acercado a esta ciudad celestial, a esta ciudad celestial. Ahora, ¿cuál es el reino del Mesías? El reino del Mesías da algunas características bien claras. En primer lugar, dice que este rey, Dios dice y ha declarado: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. En primer lugar, el rey, el Mesías, es hijo de Dios. Ahora la Escritura dice que los ángeles son hijos de Dios, que Adán era hijo de Dios y que nosotros somos criaturas de Dios también. Pero la Biblia también clarifica que hay un hijo que es unigénito. Por ejemplo, Juan 1:18 dice que el unigénito hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Hay un unigénito hijo de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su hijo unigénito. Es decir, un hijo de una sola clase. Y identifica al Mesías como hijo de Dios. Este hijo de Dios, según Hebreos capítulo 1, verso 5, es mayor que los ángeles, como lo declara ahí el texto, pero el verso 13, por ejemplo, clarifica pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y entonces este hijo es superior a los ángeles. Es un hijo que pertenece a la raza humana porque dice: yo te he engendrado hoy. Esto habla de la encarnación de Cristo que ocurrió por obra y gracia del Espíritu Santo en la persona de la Virgen María. Él nació de mujer, como dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nacido de mujer y bajo la ley. Ahora, ¿qué significa esto de al tener una encarnación, al ser encarnado? Este pasaje es asociado a dos referencias. La primera se encuentra en Romanos, en Hechos capítulo 13, 33-34, donde se cita este texto en relación a la resurrección. Miren, dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, lo que hemos leído: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Romanos capítulo 1, versos 3 y 4, miren cómo trae luz esto acerca de esta relación de Hijo de Dios y la resurrección. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, hablando de su encarnación, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Se fija que esta encarnación, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, este engendramiento tiene que ver con la humanidad de Cristo, con la encarnación de Cristo y también con la resurrección de Cristo. Porque después de eso, de la resurrección,
fue ascendido a los cielos y recibido en gloria, y está a la diestra de Dios Padre, tal como lo expresa Filipenses capítulo 2, verso 9, ¿cierto? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto se va a cumplir en Apocalipsis 19, cuando venga el Hijo en un caballo blanco. Está la descripción ahí, y cita también este mismo texto del Salmo, en que Él va a reinar con vara de hierro y los quebrará, como dice acá, como vasija de alfarero los desmenuzará. Así es que el reino del Hijo es un reino de victoria, de triunfo, de exaltación. Es un reino en que el Señor se ha asegurado la victoria. Ahora, ¿cuál es la respuesta nuestra? ¿Cuál es la invitación del salmista? Bueno, la invitación del salmista es a ser prudente, a dejar que esta verdad, a reconocer a este Mesías y servirle, honrarle, alegrarnos que Él está reinando, Él está a la diestra de Dios Padre. Y a eso hemos sido llamados. Juan capítulo 1, verso 11, recién lo citaba. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y eso es un don maravilloso, porque eso nos hace reconocer a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Señor que fue exaltado hasta lo sumo, y el único digno de recibir toda honra y toda gloria. Termina el salmista diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Felices son los que han depositado su confianza en este Rey llamado Jesucristo. Felices son los que han encontrado en este Rey refugio, una roca firme, promesas fieles para sus vidas. Le invito a adorar a este Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo.